Además, fíjate, cuando hablaban, dice, atado a una silla, pero es que no es una silla cualquiera, es lo que llaman la silla del tigre, una silla que es un armazón con muy pocos mimbres, por así decirlo, metálica, donde te atan las muñecas, te atan los tobillos y llegas a desesperarte, de tal manera que más que el tormento físico, es un tormento incluso psicológico, de verte allí, de pasar tantas horas con las piernas y los brazos entumecidos como que eso fuera un tormento de la Edad Media. Pero cuando hablaba, dice, es el Estado, no es el Estado, es el Partido Comunista. Porque hay que pensar que allí el Partido Comunista es omnipotente, lo manda todo, lo dirige todo, lo controla todo, todo pertenece al Partido Comunista, absolutamente todo. Entonces, claro, cualquiera que sea crítico, cualquiera que tenga una visión alternativa a la que tiene el poder, a la que tiene el Partido Comunista, inmediatamente, con independencia de tu situación social, con independencia de tu riqueza, te conviertes en un enemigo. Un enemigo al que se le aplica, lo primero, lo que hablamos, el RSDL. Desde el año 2013, en China existe una norma legal que permite que a cualquier ciudadano se le aplique lo que llaman eufemísticamente vigilancia residencial en un lugar designado. Es decir, que te sacan de tu casa en cualquier momento del día o de la noche, sin darte ninguna explicación, sin dársela a nadie de tu familia, sin explicarles por qué ni cuánto tiempo van a estar fuera, y te meten en un centro que no es tampoco una cárcel, porque esto lo que estamos hablando es que está al margen del sistema judicial. En realidad sería una detención o privación de libertad administrativa, que lo puede hacer directamente la policía. Con lo cual, como no has entrado ni siquiera en el sistema judicial, no tienes derecho a ninguna garantía, por ejemplo, a tener a tu disposición un abogado. Y te pueden tener en estos centros de retención, te pueden tener hasta 6 meses. Es más, y algunos han estado más de los 6 meses. ¿Qué ciudadanos llevan allí? Una vez más, cualquiera que tenga una visión alternativa a la política oficial, un abogado defensor de los derechos humanos, un activista, o lo que ellos llaman periodistas ciudadanos. Estos youtubers, por ejemplo, o simplemente alguien que sale con su cámara del móvil y empieza a grabar situaciones, o los muertos por COVID, o lo de la situación que había en la calle, o cómo a la gente se la vigila, o cómo a la gente se la reprime de cualquier tema, inmediatamente eso pasan a convertirse en enemigos del Estado. Es que además de estos lugares de vigilancia especial, por así decirlo, que son claramente lugares de tortura, hay otra parte que es lo que le llaman los centros de transformación mediante la educación. Entonces hay que cambiar un poco el nombre. Y esto que estamos viendo en estas imágenes, estas salas que decimos, no sabemos lo que hay, pues estas salas que parecen vacías, seguro que pueden ser, lo que se llama cámaras de aislamiento sensorial, donde no tienes luces, no tienes sonido, y aunque parezca mentira, eso perturba psicológicamente de una manera terrible, te puede volver completamente loco. Claro, cuando pasas horas en cámaras de este tipo, con esas torturas psicológicas, que son peores que las físicas, porque encima no dejan huella aparente, evidente, ¿no? Con lo cual, al final sales diciendo lo que haga falta. Aparte, muchos contaban, algunos de los que han salido y han contado, que por ejemplo les tenían horas y horas pues con el himno de la nación, o con, en fin, machacándoles, porque están las de aislamiento sensorial y luego están las que te machacan con sonido, evidentemente. Sí, en esta vigilancia residencial en un lugar designado, pues se habla que la cifra real puede llegar a 60.000 personas, 60.000 personas en un año. Fíjate, además el crecimiento ha sido notabilísimo. De 2019 a 2020 podían ser unas 6.000 personas y de repente se ha disparado. Porque claro, es verdad que en la situación en la que estamos pues hay más contestación, o intenta haber más contestación social. ¿Nos pueden parecer muchos 60.000 personas? Pues si tenemos en cuenta que en China hay más de 1.400 millones de personas, en realidad son muy poquititas. Porque esa es la otra parte. Si decimos, bueno, es que el 2% de la población china son disidentes, son 30 millones, pero 30 millones en ese volumen tampoco son tantos, son el 2%. Porque hay una realidad. Curiosamente, la inmensa mayoría de la población china está de acuerdo con las medidas que toma el gobierno. Eso también hay que decirlo. Pero según encuestas realizadas por Harvard, de la Universidad de Harvard, por la Universidad de York en Canadá, estamos hablando que llega hasta el 98% la aprobación de las medidas, afinidad con el gobierno. Y no solamente con chinos que viven en China, también con chinos expatriados. Pero obviamente hay también una contestación sobre todo estas personas, como hemos comentado, que han vivido en el extranjero, que tienen gran riqueza, que se mueven en otros ambientes, y que obviamente este sistema tan sumamente autoritario
pues no les casa para nada. Ha dicho algo muy interesante, dice, salen desorientados por varios motivos. Primero, porque les dan fármacos precisamente para desorientarles, para que no identifiquen el lugar en el que han estado. Y luego piensa que les han dejado sin dormir, les han dejado con una alimentación muy deficiente y eso te trastorna también completamente, te desorienta completamente. Pero es que tú piensas, mira, no vamos a justificarlo, por supuestísimo, jamás en absoluto. Vamos a comprender por qué hace esto China. Porque China tiene un pánico cerval a lo que considera su mayor amenaza. Que desde el exterior se fomente un gran movimiento disidente, un gran movimiento subversivo que trastoque todos sus planes de dominio mundial. Y hay que pensar que también es verdad que todo esto, como pasa con este libro, a Estados Unidos le viene fenomenal. En este momento de máxima tensión geopolítica, todo esto que sucede, que es cierto, Estados Unidos también ya se encarga de airearlo y de magnificarlo. Pero lo que está sucediendo en China es terrible, como bien nos acaban de decir, porque hay un partido comunista que lo domina todo, que aplica técnicas casi que nos parecen del medievo, pero que las utiliza hoy en día y además los utiliza con gran éxito para atemorizar a la población, para que nadie se salga de los límites establecidos por ese partido. Multimillonarios, magnates de los casinos, gente muy poderosa. El caso de Jack Ma es más que obvio, ¿no? Pero fíjate, claro, es que hay estudios que dicen que en los últimos años, desde este 2013, pueden haber pasado por este proceso en mayor o menor tiempo hasta 500 millonarios chinos. Cualquiera, una vez más, que se sale un poco de ese camino muy estrecho marcado, una vez más, por el partido. Deng Xiaoping, a partir de 1978, lo que lanza es una campaña casi de enriquecimiento, hasta incluso muy agresivo. Quería que el país fuera muy rico y quería que la gente fuera rica. ¿Qué está haciendo ahora Xi Jinping? Decir, sí, muy bien, pero este crecimiento tenemos que moderarlo. Tenemos que acabar con, por ejemplo, con el lujo muy aparente, tenemos que acabar con excesos, porque lo que no queremos es crear una mala imagen dentro del país que divida, que fraccione una vez más al país. ¿Qué es lo que verdaderamente les preocupa a ellos? Ahora mismo su objetivo es crear una masa de entre 600 y 800 millones de chinos que sean clase media, porque saben que eso es lo que va a dar estabilidad al país. Y no quieren que haya un lujo demasiado aparente y no quieren que estos millonarios se les salga un poco precisamente de esos márgenes, de esos límites. ¿Y por cómo les liberan? Es decir, ¿cuál es el proceso? Como quien acaba de decir Carmen, les piden dos cosas. Una confesión de que han hecho algo mal, para el Partido Comunista y para China, para el resto de los ciudadanos. De esa filosofía que tienen ellos de que todo lo individual debe subordinarse a lo colectivo, que eso es lo importante, lo colectivo. Y luego, claramente, ¿qué les piden? Una disculpa pública, que ensayan, que la preparan. Porque, claro, es que piensa que no solo te están amenazando a ti, están amenazando a tu familia. Vosotros pensad lo que significaría que a ti te llevaran a un centro de este tipo y que lo que te amenazaran no es que a ti te torturen, están amenazando a tu hijo. Tú sales y dices lo que haga falta y además con una sonrisa de oreja a oreja, porque te estás defendiendo no a ti mismo, estás defendiendo a toda tu familia. Una vez más, vamos a marcarlo en la cuestión geopolítica, que es muy importante. También mismo Estados Unidos, y ya ha conseguido que dos de sus grandes aliados, Australia y Canadá, boicoteen los Juegos Olímpicos de Invierno en China. Porque ahora mismo es el gran demonio que tiene Estados Unidos, el gran enemigo, la gran amenaza es China. Y por lo tanto también le interesa esta campaña de demonización de China. Y todo esto, que es cierto que sucede, pero obviamente a Estados Unidos también le interesa magnificarlo y que llegue a todos los lugares. Porque hoy mismo todavía el Pentágono decía que China estaba a punto de invadir Taiwán, que eso para Estados Unidos sería directamente entrar en guerra, según ha prometido tanto Biden como su secretario de Estado Blinken. Claro, ¿qué significa? Que para ese proceso de intentar o prever atacar a alguien, la primera fase es la demonización. Con lo cual todo esto, que es verdad que sucede, que por cierto no es el único país del mundo en el que sucede, que también habría que decirlo, ni mucho menos. Es más, China no está en los puestos más abajo de países autoritarios, que todavía los hay peores, y algunos nos llevamos muy bien con ellos y les queremos mucho, en autoritarismo y en no respeto en absoluto de los derechos humanos, y en ejecuciones y en muchas más cosas. Pero claro, como te digo, es cierto que sucede, pero también hay un interés en magnificarlo. Tenemos que entender también ese contexto.